Buenas tardes, profesor. Aquí le vengo a mostrar la simulación de un circuito TRIAC de dos tipos de versión. Uno, la versión normal, la versión que está a la venta supuestamente, o sea, un TRIAC común y corriente. Y aquí hemos intentado armar con un SCR, mejor dicho, con dos SCRs, el circuito para formar un tipo TRIAC. Pero en esto, cuando lo realicé, hay un tipo de diferencia. Aquí lo voy a mostrar en la simulación. Por ejemplo, en este, cuando está con el triac normal y no el hecho, en el triac normal, cuando se baja el potenciómetro a un cierto porcentaje, como se lo ve aquí la lámpara, empieza a bajar su voltaje, empieza a descender, a descender, a descender. Este es un regulador de luces, de brillo de luz. Mientras más bajo el potenciómetro, más se empieza a apagar. Ahorita ya casi está apagado completamente. Eso es porque ahorita este está controlando la iluminación, este potenciómetro. Ya casi llega a cero, como vemos aquí. Pero cuando se lo pasa arriba de 50%, se lo puede notar que empieza a iluminarse otra vez nuevamente. Con esto podemos controlar la cantidad de luz o iluminación que puede tener esta lámpara. En cambio, en el otro, en este es casi el mismo circuito, pero en esto he hecho variar algunas cosas. Por ejemplo, el potenciómetro. Aquí solo estamos usando 220, aquí estamos usando 500K ya. Y en esto, así es como lo armamos. Esta es una versión del TRIAC, pero hecha con SCRs. En esta podemos ver que tiene unos desperfectos. De que funciona como el control de iluminación, funciona, desciende, pero solo cuando está en el medio esto. Cuando está marcando en mitad y mitad, o sea, un 50% el potenciómetro. Cuando sube del 50%, como se lo puede notar, ha empezado otra vez a iluminar. La lámpara ha comenzado a iluminar, pero cuando se lo baja hasta llegar a 50%, el voltaje empieza a reducir poco a poco. Cuando llegamos al 50%, el voltaje disminuye rápidamente. Pero cuando bajamos a un 50, abajo del 50%, como por ejemplo un 90% del potenciómetro, empieza a comenzar otra vez la iluminación. Como vemos en aquí, cuando está colocado abajo del 50% del potenciómetro, no ilumina, en cambio en este sí ilumina. Esto debe ser posiblemente por lo que hemos armado este circuito con SCRs, con dos SCRs. Eso también he buscado en internet para ver cómo armarlo también. Pero al parecer esto es lo que afecta, porque en este no había mucho problema. En este ha habido más problemas al verificar por qué estaba fallando. Además que he tenido que aumentar la resistencia del potenciómetro para que no se esté dañando. Porque cada vez que colocaba el mismo valor que esto, colocaba error. Cuando lo he aumentado a un 500K, en ahí ha empezado a funcionar. Pero solo cuando llega aquí al 50% de su resistencia del potenciómetro, en ahí es cuando empieza a disminuir nomás el voltaje. Pero en cambio cuando este llega abajo, se mantiene, sigue apagado. Solo cuando sube arriba del 50%, en ahí recién empieza a encenderse. Esta es la diferencia entre un triac armado y un triac normal. El triac armado no es tan preciso todavía. No es tan preciso. Según a lo que he visto, en el Proteus no me ha funcionado adecuadamente. En cambio, en el Proteus, en el Triac normal, me ha funcionado normal. Pero el Triac armado con SCRs no ha funcionado correctamente en Proteus.
Eso sería del armado de tría con un circuito. Esto lo he armado con necesarios, como ven, y aquí con un triac normal. Aquí también le he colocado un DIAC, pero esto no afecta mucho, este DIAC. Bueno, no es decir que no afecta mucho, sino lo he colocado para controlar la iluminación de esto. En cambio en aquí le coloco también, pero aún así solo cuando se mantiene en el medio nomás empieza a disminuir el voltaje. Solo cuando está en el 50%. Pasa del 50 para arriba o para abajo, empieza a iluminar otra vez la lámpara. En cambio en este, si lo mantiene abajo de 50, comienza a descender su voltaje poco a poco. Como vemos aquí, está descendiendo su voltaje, su amperaje también. Buenas, profe, este es el video de los tiristores, bueno, no sería de los tiristores, de los SCRs. Aquí he hecho un CCR casero, o sea, con puro transistores y aquí está un circuito con SCR. Como podemos ver aquí, en el circuito de SCR, el que no está compuesto por transistores, cuando vamos a apretar el pulsador, no se va a activar, pero cuando subimos el porcentaje del potenciómetro, podemos observar que va a activarse. Y cuando lo vamos a bajar otra vez a cero, va a seguir activo. Solo se va a apagar cuando desconectemos esto. Y lo volvamos a conectar, se va a mantener la lámpara apagada. En cambio, en el transistor podemos ver que una vez cuando lo subimos a un 10% está ahorita el porcentaje del potenciómetro, lo bajamos a cero y se apaga nomás. Se queda apagado una vez cuando llega a cero. Pero cuando llega 20, 30, 40, 50% sigue encendido, pero solo cuando llega a cero es el momento en el que se apaga. En cambio en este, cuando llega a cero, no se apaga, se mantiene encendido. En los circuitos del tiristor y la forma de hacer otro, mejor dicho, en los circuitos de hacer un SCR con transistores y un SCR normal, hay diferentes variaciones en esto. Básicamente varía. No es lo mismo hacer un SCR con transistores que un SCR normal. En un PDF voy a mandar cómo están diseñados los SCRs y los DIACs. En ahí va a mostrar cómo es que he hecho este circuito también y en qué varía también. Buenas, profe. Aquí como podemos ver en el otro he hecho en LibreWare, pero ahora este lo he realizado en Proteus. En Proteus el resultado ha salido muy distinto al de LibreWare, como podemos notar. Ahorita lo voy a colocar para que observe. Ahorita los dos están en 0%. Ya, ahora la simulación está activa. Una vez que llega a un 20%, 23%, aquí la lámpara se empieza a encender. Pero aquí cuando se llega a un 25, 20% empieza a aparecer esto. O sea que no está funcionando bien esto. Y es por eso que lo hice en LibreWare. Pero cuando lo volvemos a reiniciar de nuevo, aquí la lámpara ya se activa. Pero cuando lo bajamos otra vez abajo hasta que se llegue a 0% para desactivarse, va a comenzar otra vez esa falla. ¿Va? Pero en cambio en aquí cuando está con el SCR, una vez que llega al 0% el potenciómetro, no ocurre fallas nada, pero no se apaga tampoco la lámpara. Solo cuando lo desactivamos nomás la lámpara. Una vez que llega a 0 voltios, lo volvemos a conectar, pero esta vez ya no se ilumina.